Nunca pensé que terminaríamos viviendo con mi suegra. Vaya, ni siquiera en mis peores pesadillas. Pero ahí estábamos Carlos y yo, con nuestras maletas en la puerta de la casa de doña Carmen, en pleno barrio de Palermo, Buenos Aires. El olor a empanadas recién horneadas flotaba en el aire, mezclándose con el aroma del jazmín que crecía en el pequeño jardín delantero. Era una tarde de otoño, y las hojas doradas cubrían la acera como una alfombra crujiente bajo nuestros pies. «Bienvenidos, mis queridos», dijo doña Carmen con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su cabello teñido de un tono castaño poco natural estaba perfectamente peinado, y llevaba uno de esos delantales floreados que parecían salidos de un catálogo de los años 50. «Pasen, pasen, que la casa es chica pero el corazón es grande». Carlos y yo intercambiamos una mirada. Ambos sabíamos que esto era temporal, una solución desesperada a nuestra situación financiera que se había desmoronado como un castillo de naipes. La crisis económica había golpeado fuerte, y el negocio de diseño gráfico que habíamos montado con tanto entusiasmo apenas 2 años atrás se fue a pique más rápido que el Titanic. Entramos a la casa, y el aroma a naftalina y popurrí me golpeó como una bofetada. Las paredes estaban cubiertas de fotos familiares, la mayoría de ellas mostrando a un Carlos más joven y sonriente. Me sentí como una intrusa en un museo dedicado a la vida de mi marido antes de conocerme. «Les he preparado el cuarto de invitados», anunció doña Carmen, guiándonos por un pasillo estrecho. «Sé que no es mucho, pero...» «Es perfecto, mamá», la interrumpió Carlos, dejando las maletas en el suelo. «Te agradecemos mucho por recibirnos». El cuarto era pequeño, con apenas espacio para una cama matrimonial y un armario desvencijado. Las cortinas de encaje amarillento filtraban una luz tenue, dando al ambiente un aire melancólico. Suspiré, pensando en nuestro luminoso departamento en Recoleta, ahora un recuerdo lejano. Los primeros días fueron un ejercicio de diplomacia digno de las Naciones Unidas. Doña Carmen insistía en cocinar todos los días, llenando la casa con el aroma de guisos y estofados que, aunque deliciosos, me recordaban constantemente que estábamos viviendo de su caridad. Yo me ofrecía a ayudar, pero ella siempre encontraba una excusa para mantenerme fuera de su cocina. «No, no, querida», me decía con una sonrisa forzada. «Vos descansá, que bastante tenés con buscar trabajo». Y así pasaban los días. Entre búsquedas infructuosas de empleo y tensas cenas familiares donde el silencio se interrumpía solo por el tintineo de los cubiertos y los ocasionales comentarios de doña Carmen sobre cómo en sus tiempos las cosas eran diferentes. Una tarde, mientras estaba sola en casa buscando ofertas de trabajo en mi laptop, escuché a doña Carmen entrar. Venía del mercado, cargada de bolsas. Me apresuré a ayudarla, pero ella me detuvo con un gesto. «No te molestes, Lucía», dijo, su voz mezclada con un dejo de irritación. «Ya estoy acostumbrada a hacer todo sola». Sentí cómo se me encogía el estómago. Cada día era más difícil ignorar los pequeños comentarios, las miradas de desaprobación, la sensación constante de estar en deuda. Las cosas empeoraron cuando, una semana después, encontré a doña Carmen usando mi cepillo para el pelo. Estaba frente al espejo del baño, pasándolo por sus canas con toda naturalidad. «Disculpa», le dije, tratando de mantener la calma. «Pero ese es mi cepillo». Ella me miró a través del espejo, sin dejar de cepillarse. «Ay, querida, no seas tan quisquillosa. Total, vivimos en la misma casa, ¿no?». Esa noche, cuando Carlos llegó de su trabajo temporal como repartidor, le conté lo sucedido. Él suspiró, pasándose una mano por el pelo con frustración. «Ya sabes cómo es mi mamá, Lu», me dijo, evitando mi mirada. «No lo hace con mala intención». Pero yo sabía que no era así. Cada día que pasaba, sentía como doña Carmen iba ocupando más y más espacio, no solo en la casa sino en nuestras vidas. Mis perfumes desaparecían misteriosamente de la repisa del baño para reaparecer días después, medio vacíos. Mis libros cambiaban de lugar en la pequeña biblioteca del living. Incluso mi ropa parecía tener vida propia, apareciendo en el cesto de la ropa sucia cuando estaba segura de haberla dejado limpia y doblada. El colmo llegó una tarde de domingo. Habíamos salido a tomar un café con unos amigos, buscando un respiro de la atmósfera asfixiante de la casa.
Al volver, encontré a doña Carmen en nuestra habitación, rebuscando en mi joyero. ¿Qué hace?, pregunté, sintiendo como la sangre me hervía en las venas. Ella se volteó, sosteniendo en sus manos un par de aros que mi abuela me había regalado antes de morir. «Ah, Lucía, qué susto me diste. Solo estaba buscando unos aros para ir a misa. Los míos se me perdieron y pensé en pedirte prestados estos». «Esos aros eran de mi abuela», dije, luchando por mantener la compostura. «Son muy importantes para mí». Doña Carmen hizo un gesto despectivo con la mano. «Ay, por favor. No seas tan materialista. Después de todo, vos vivís en mi casa. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, ¿no?». Sentí como algo se rompía dentro de mí. Todas las frustraciones, la impotencia, la rabia contenida de las últimas semanas explotaron en ese momento. «Oh no», grité. «No es así. Que vivamos aquí no significa que pueda tomar mis cosas sin permiso». Carlos apareció en la puerta, alarmado por los gritos. «¿Qué pasa acá?». «Tu madre», dije, temblando de rabia, «cree que puede usar mis cosas como si fueran suyas». «Hijo», intervino doña Carmen, con lágrimas en los ojos. «Yo solo quería pedir prestados unos aros. No pensé que tu mujer fuera tan egoísta». Vi cómo Carlos se debatía entre su lealtad hacia mí y el amor por su madre. Finalmente, tomó una decisión que me dejó helada. «Lu, por favor», me dijo en voz baja. «No hagas un escándalo por unos aros. Mamá nos está haciendo un gran favor al recibirnos». En ese momento, me di cuenta de que estábamos en un punto de no retorno. La situación se había vuelto insostenible, y algo tenía que cambiar. Mientras veía a doña Carmen salir triunfante de la habitación, con mis aros colgando de sus orejas, supe que teníamos que encontrar una salida, y pronto. Esa noche, acostada en la cama junto a Carlos, mirando el techo descascarado, tomé una decisión. No podíamos seguir así. La generosidad de doña Carmen, si es que alguna vez fue genuina, se había convertido en una prisión dorada. Teníamos que recuperar nuestra independencia, costara lo que costara. «Carlos», susurré en la oscuridad. «Tenemos que irnos de acá». Él se giró hacia mí, su rostro apenas visible en la penumbra. «Lo sé», respondió con un suspiro. «¿Pero cómo?». «Apenas tenemos para comer». «Encontraremos la manera», le aseguré, aunque ni yo misma estaba segura de cómo lo haríamos. «Pero si nos quedamos acá, vamos a terminar perdiéndonos a nosotros mismos». Carlos asintió en silencio, y sentí cómo me apretaba la mano bajo las sábanas. En ese momento, a pesar de todo, sentí un rayo de esperanza. Juntos, encontraríamos la forma de salir adelante. Mientras el sueño me vencía, mi mente ya empezaba a trazar planes. Buscaría trabajo doble si fuera necesario. Venderíamos lo poco que nos quedaba. Haríamos lo que fuera para recuperar nuestra vida y nuestra dignidad. Lo que no sabía en ese momento era que nuestras pruebas apenas estaban comenzando, y que el incidente de los aros sería solo el principio de una serie de eventos que pondrían a prueba no solo nuestra relación, sino también nuestra integridad y nuestros valores. La mañana en que descubrí que mi tarjeta de crédito había desaparecido, Buenos Aires amaneció envuelta en una neblina espesa, como si la ciudad misma quisiera ocultarse de la realidad. Me levanté temprano, antes que Carlos y doña Carmen, decidida a aprovechar el silencio de la casa para organizar mis pensamientos y planear nuestra salida de allí. Mientras preparaba mate en la cocina, tratando de hacer el menor ruido posible, decidí revisar mi billetera. Quería hacer un recuento exacto de nuestros escasos recursos. Fue entonces cuando me di cuenta, mi tarjeta de crédito no estaba donde siempre la guardaba. Al principio, intenté no entrar en pánico. «Tranquila, Lucía», me dije a mí misma, «seguro la pusiste en otro lado». Pero conforme pasaban los minutos y mi búsqueda se volvía más frenética, sentí como la ansiedad me iba apretando el pecho como un corsé invisible. Revisé cada rincón de la pequeña habitación que compartíamos con Carlos, los cajones de la cómoda, debajo del colchón, entre las páginas de los libros que había traído conmigo. Nada. Luego pasé al baño, revolviendo el botiquín y hasta mirando detrás del inodoro. La tarjeta seguía sin aparecer. Para cuando llegué al living,
estaba al borde de un ataque de nervios. Levanté los cojines del sofá, sacudí las cortinas, e incluso me puse a gatas para mirar debajo de los muebles. Fue en ese momento que escuché la voz de doña Carmen a mis espaldas. ¿Qué haces, querida? ¿Se te perdió algo? Me incorporé de golpe, sintiendo como el rubor me subía por el cuello. Ahí estaba ella, en su bata floreada y sus pantuflas de peluche, mirándome con una mezcla de curiosidad y algo que no pude descifrar. Mi tarjeta de crédito, respondí, tratando de que mi voz no delatara mi creciente pánico. No la encuentro por ningún lado. Doña Carmen chasqueó la lengua, en ese gesto tan típico de las señoras mayores cuando quieren expresar desaprobación. Ay, Lucía, siempre tan despistada. Seguro la dejaste en algún lado y ni te acordás. Sus palabras, aunque aparentemente inocentes, me cayeron como un baldazo de agua fría. ¿Estaba insinuando que yo era descuidada con mis cosas? ¿O había algo más detrás de ese comentario? Antes de que pudiera responder, Carlos apareció en el pasillo, todavía en pijama y con el pelo revuelto. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto? Le expliqué la situación, tratando de mantener la calma. Vi cómo su expresión pasaba de la confusión a la preocupación. ¿Estás segura de que la tenías acá?, me preguntó, frotándose la nuca. Quizás la dejaste en el trabajo. Carlos, perdí mi empleo hace 3 semanas, le recordé, sintiendo como la frustración me hacía subir el tono de voz. La última vez que la usé fue para comprar el pan hace 2 días. Doña Carmen, que había estado observando nuestro intercambio con interés, intervino nuevamente. Bueno, no se alteren. Ya va a aparecer. Mientras tanto, ¿por qué no desayunamos? Hice facturas. La mención de las facturas, en cualquier otro momento, me habría hecho agua a la boca. Pero en ese instante, lo único que sentía era un nudo en el estómago. Sin embargo, nos dirigimos a la cocina, más por inercia que por hambre real. Mientras doña Carmen servía el café con leche y disponía las facturas en un plato, yo no podía dejar de pensar en la tarjeta. Era nuestro último recurso, la única línea de crédito que nos quedaba después de que nuestro negocio quebrara. Perderla no solo significaba quedarnos sin respaldo financiero, sino también enfrentar la vergüenza de no poder pagar nuestras deudas. Capaz que la guardaste en algún libro, sugirió Carlos entre sorbos de café. A veces haces eso con cosas importantes. Negué con la cabeza. Ya revisé todos mis libros. No está en ningún lado. Doña Carmen, que hasta ese momento había estado inusualmente callada, dejó escapar un suspiro. Ay, hija, no te preocupes tanto. Total, ¿para qué necesitas una tarjeta de crédito viviendo acá? Yo les doy techo y comida. Sentí como la sangre me hervía en las venas. ¿Acaso creía que podíamos vivir eternamente de su caridad? ¿Que no teníamos aspiraciones más allá de ser mantenidos? Doña Carmen, dije, tratando de mantener un tono respetuoso, agradecemos mucho su ayuda, pero necesitamos recuperar nuestra independencia. Esa tarjeta es importante para nosotros. Vi cómo intercambiaba una mirada con Carlos, una de esas miradas cargadas de significado que solo una madre y un hijo pueden compartir. Me sentí, una vez más, como una intrusa en su dinámica familiar. Después del desayuno, retomé mi búsqueda con renovado vigor. Carlos se unió a mí, revisando lugares que yo ya había inspeccionado, como si su mirada masculina pudiera descubrir algo que se me hubiera escapado. Doña Carmen, por su parte, se dedicó a sus quehaceres diarios, lanzándonos de vez en cuando miradas que oscilaban entre la preocupación y algo que se parecía sospechosamente a la culpa. Hacia el mediodía, exhaustos y desanimados, nos rendimos temporalmente. Carlos tenía que salir a su trabajo de repartidor, y yo había prometido ayudar a una vecina con un proyecto de diseño, trabajo no remunerado, pero que esperaba que me abriera algunas puertas. No te preocupes, me dijo Carlos antes de salir, dándome un beso en la frente. Esta noche seguimos buscando. Ya va a aparecer. Pero yo no estaba tan segura. Había algo en toda esta situación que me daba mala espina. ¿Cómo podía desaparecer una tarjeta así, sin más, en una casa tan pequeña? Pasé la tarde en lo de Marta, la vecina del tercer B, diseñando un logo para su pequeño negocio de repostería.
Trabajar me ayudó a distraerme un poco, aunque cada tanto mi mente volvía a la tarjeta perdida y a todas las implicaciones de no encontrarla. Cuando regresé a casa de doña Carmen, ya era casi de noche. El olor a guiso de lentejas inundaba el ambiente, y por un momento me sentí transportada a mi infancia, a la casa de mi propia abuela. Pero la sensación de hogar se esfumó rápidamente cuando vi la expresión en el rostro de Carlos. Lu, me dijo apenas crucé la puerta, tenemos que hablar. Mi corazón dio un vuelco. ¿Habría encontrado la tarjeta? ¿O acaso las noticias eran aún peores de lo que imaginaba? Me llevó a nuestra habitación y cerró la puerta. Doña Carmen, noté, brillaba por su ausencia. Recibí un mensaje del banco, comenzó Carlos, su voz apenas un susurro. Hubo actividad en la tarjeta. Sentí como el suelo se movía bajo mis pies. ¿Qué? Pero si está perdida. ¿Cómo puede haber actividad? Carlos sacó su celular y me mostró el mensaje. Efectivamente, había una notificación del banco informando sobre una serie de compras realizadas esa misma tarde en el Abasto Shopping. Esto no puede ser, murmuré, sintiendo como el pánico me invadía. Carlos, alguien robó nuestra tarjeta. Tenemos que llamar al banco ahora mismo. Pero antes de que pudiéramos hacer nada, escuchamos la puerta de entrada. Pasos en el pasillo, el crujido de bolsas de plástico. Y luego, la voz de doña Carmen, alegre y despreocupada. Chicos, ¿están en casa? Traje unas cositas del shopping. Nos miramos, Carlos y yo, y en ese instante supe que ambos estábamos pensando lo mismo. No podía ser. Era impensable. Y sin embargo, salimos de la habitación como autómatas, encontrándonos con doña Carmen en el living. Estaba rodeada de bolsas de tiendas caras, su rostro radiante de felicidad. Miren lo que conseguí, dijo, sacando un suéter de casemere de una de las bolsas. Estaba en oferta. Y compré uno para cada uno. Sentí como la sangre abandonaba mi rostro. El suéter que sostenía era exactamente de mi talla. Mamá, comenzó Carlos, su voz temblorosa. ¿Cómo pagaste todo esto? Doña Carmen hizo un gesto. Despreocupado con la mano. Ay, hijo, no te preocupes por eso. Lo importante es que ahora tenemos ropa nueva y bonita para salir. Doña Carmen, intervine yo, luchando por mantener la compostura. ¿Usó usted mi tarjeta de crédito? Hubo un momento de silencio, tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Luego, doña Carmen soltó una risita nerviosa. Bueno, sí. Pero no te enojes, Lucía. Lo hice por ustedes. Necesitaban ropa nueva, y como viven en mi casa, pensé que no habría problema. Sentí como la rabia me subía por la garganta, amenazando con estallar. Pero antes de que pudiera decir nada, Carlos explotó. Mamá, no podés hacer eso. Ya es robo. Doña Carmen pareció encogerse ante el tono de su hijo. Pero yo pensé. Ustedes viven acá, comen mi comida. Lo mínimo que podían hacer era compartir un poquito de su crédito conmigo. No podía creer lo que estaba escuchando. La mujer que nos había acogido en nuestra hora más oscura, la madre de mi esposo, había violado nuestra confianza de la manera más básica y cruel. Doña Carmen, dije, sorprendida por la calma en mi propia voz. El hecho de que vivamos en su casa no le da derecho a tomar nuestras cosas. Mucho menos a usar nuestra tarjeta de crédito sin permiso. Pero si lo hice por ustedes, insistió ella, lágrimas formándose en sus ojos. ¿Acaso no ven todo lo que hago por ustedes? La comida, el techo, el cariño. ¿Y así me lo pagan? Carlos parecía estar librando una batalla interna. Podía ver el dolor en sus ojos, dividido entre su lealtad hacia su madre y la evidente injusticia de la situación. Mamá, dijo finalmente, lo que hiciste está mal. Muy mal. Vamos a tener que devolver todo esto y cancelar la tarjeta. Las lágrimas de doña Carmen se convirtieron en sollozos. Son unos ingratos. Después de todo lo que hago por ustedes. Fuera de mi casa. Fuera.
y así, en cuestión de minutos, nos encontramos en la calle, con nuestras maletas a medio hacer y el corazón roto. La noche caía sobre Buenos Aires, y nosotros, una vez más, estábamos sin hogar. Mientras caminábamos por las calles de Palermo, buscando un hotel barato donde pasar la noche, no podía dejar de pensar en cómo habíamos llegado a este punto. Cómo algo tan simple como mudarnos temporalmente con la madre de Carlos había desembocado en este desastre. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté, mi voz apenas audible sobre el ruido del tráfico. Carlos, cargando nuestras maletas, se detuvo un momento. No lo sé, Lu. Pero lo resolveremos juntos. Siempre lo hacemos. Y mientras retomábamos nuestra marcha, bajo el cielo estrellado de Buenos Aires, sentí una mezcla de miedo y esperanza. Miedo por lo incierto de nuestro futuro, pero esperanza porque, a pesar de todo, nos teníamos el uno al otro. Lo que no sabíamos en ese momento era que nuestra odisea apenas comenzaba. El incidente de la tarjeta de crédito sería solo el primero de una serie de eventos que pondrían a prueba nuestra relación, nuestra integridad y nuestra capacidad de perdonar. Pero esa noche, mientras buscábamos un lugar para dormir, lo único que importaba era que estábamos juntos, listos para enfrentar lo que viniera. La mañana siguiente al incidente de la tarjeta de crédito amaneció gris y lluviosa, como si el cielo de Buenos Aires se hubiera puesto de acuerdo con nuestro estado de ánimo. Carlos y yo nos despertamos en una habitación diminuta de un hotel de mala muerte en Once, con el ruido constante de los colectivos y el murmullo incesante de la ciudad colándose por la ventana mal cerrada. «Tenemos que volver», dijo Carlos apenas abrió los ojos, su voz ronca por el sueño y la preocupación. Yo me incorporé en la cama, sintiendo como cada músculo de mi cuerpo protestaba por la noche pasada en ese colchón que más parecía una tabla. ¿Volver? ¿Estás loco? Tu madre nos echó, Carlos. Y después de lo que hizo. Él se pasó una mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. Lo sé, Lu. Pero no podemos dejar las cosas así. Es mi mamá, después de todo. Y nuestras cosas siguen allí. Tenía razón, por supuesto. En la prisa por salir la noche anterior, apenas habíamos agarrado lo esencial. Nuestras vidas, o lo poco que quedaba de ellas, seguían en esa casa en Palermo. Después de un desayuno rápido en un bar de la esquina, medialunas resecas y café que sabía más a agua sucia que otra cosa, nos encaminamos de vuelta a la casa de Doña Carmen. El viaje en subte fue tenso, cada uno perdido en sus pensamientos. Yo no podía dejar de pensar en la confrontación que nos esperaba. ¿Cómo enfrentaríamos a una mujer que había sido capaz de robar la tarjeta de crédito de su propia nuera? Al llegar a la puerta de la casa, Carlos dudó un momento antes de tocar el timbre. Lo miré, viendo en sus ojos el conflicto entre el amor por su madre y la decepción por sus acciones. Doña Carmen abrió la puerta casi de inmediato, como si hubiera estado esperando nuestra llegada. Tenía los ojos hinchados y rojos, señal de que había pasado la noche llorando. «Ay, mis chicos», dijo con voz quebrada. «Pensé que no volverían». Nos hizo pasar al living, ese espacio que hasta hace poco considerábamos un refugio y que ahora se sentía como un campo de batalla. El aire estaba cargado de tensión, y pude notar que las bolsas del shopping seguían en el mismo lugar donde las habíamos dejado la noche anterior. «Mamá», comenzó Carlos, su voz suave pero firme. «Tenemos que hablar sobre lo que pasó ayer». Doña Carmen se sentó en su sillón favorito, ese con flores estampadas que desentonaba con todo lo demás en la habitación. «Sí, supongo que sí», respondió, su mirada fija en el suelo. Yo me mantuve de pie, apoyada contra la pared. Sentía que si me sentaba, de alguna manera estaría cediendo terreno en esta extraña guerra fría familiar. «Lo que hiciste», continuó Carlos, «usar la tarjeta de Lucía sin permiso. Eso no está bien, mamá. Es ilegal». Doña Carmen levantó la mirada, y por un momento vi un destello de algo, desafío, indignación, y en sus ojos. ¿Ilegal? ¿Así le decís a un acto de amor de una madre? Yo solo quería darles algo lindo, algo que necesitaban. Sentí como la rabia comenzaba a burbujear en mi interior. Doña Carmen, intervine, tratando de mantener la calma. Apreciamos su intención, pero usar la tarjeta de otra persona sin su consentimiento es robo. No importa si es familia o no.
se volvió hacia mí, y la expresión en su rostro me heló la sangre. Era una mezcla de dolor y algo más oscuro, más profundo. ¿Robo? ¿Me estás acusando de robo en mi propia casa? Después de todo lo que he hecho por ustedes, ¿así me lo agradecen? Carlos intentó mediar. Mamá, nadie te está acusando. Solo queremos entender por qué lo hiciste. Doña Carmen se puso de pie abruptamente. Su pequeña figura de repente parecía llenar toda la habitación. ¿Por qué lo hice? ¿En serio me lo preguntan? Lo hice porque ustedes viven en mi casa, comen mi comida, usan mis servicios. ¿Y qué recibo a cambio? Nada. Ni siquiera un gracias, mamá. Pensé que al menos podía usar esa tarjetita para comprarles algo lindo, algo que los hiciera verse menos, bueno, menos pobres. Sus palabras cayeron como un baldazo de agua fría. ¿Menos pobres? ¿Así nos veía ella? Nosotros nunca le pedimos que nos mantuviera, dije, sintiendo como mi voz temblaba de indignación. Estamos agradecidos por su ayuda, pero eso no le da derecho a tomar nuestras cosas. Tus cosas, replicó doña Carmen con una risa amarga. ¿Qué cosas, querida? Si no tienen nada. Viven de mi caridad. Lo mínimo que podían hacer era compartir un poquito de su crédito conmigo. Vi cómo Carlos cerraba los puños, luchando por contener su propia rabia. Mamá, basta. Lo que hiciste está mal y lo sabes. Necesitamos que nos devuelvas la tarjeta y que entiendas que no podés volver a hacer algo así. Doña Carmen se dejó caer nuevamente en el sillón, toda la energía parecía haber abandonado su cuerpo. Está bien, dijo en un suspiro. La tarjeta está en el cajón de mi mesa de luz. Pueden ir a buscarla. Mientras Carlos iba por la tarjeta, me quedé en el living con doña Carmen. El silencio entre nosotras era pesado, cargado de palabras no dichas y sentimientos heridos. Nunca quise que las cosas fueran así, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Yo solo quería ayudar. La miré, tratando de entender a esta mujer que, en su retorcida lógica, creía estar haciendo lo correcto. Lo sé, doña Carmen. Pero hay maneras y maneras de ayudar. Y esta no era la correcta. Carlos regresó con la tarjeta, su rostro una máscara de emociones contenidas. Acá está, dijo, entregándomela. Mamá, vamos a tener que devolverlo todo. No podemos quedarnos con cosas compradas de esta manera. Doña Carmen asintió débilmente, como si ya no tuviera fuerzas para discutir. Hagan lo que quieran. Total, ya veo que mi opinión no cuenta en esta casa. Pasamos la siguiente hora empacando todas las compras, preparándonos para devolverlas al shopping. El silencio en la casa era opresivo, interrumpido solo por el ocasional suspiro de doña Carmen desde el living. Mientras guardaba los suéteres de Casimere en sus bolsas originales, no pude evitar pensar en lo absurdo de la situación. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿En qué momento la gratitud se había convertido en resentimiento y la ayuda en una carga insoportable? Antes de salir, Carlos intentó una última vez razonar con su madre. Mamá, entendemos que querías ayudar. Pero tenés que respetar nuestros límites. No podés tomar decisiones por nosotros, especialmente cuando se trata de nuestro dinero. Doña Carmen, que había estado mirando por la ventana, se volvió hacia nosotros. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero había algo más allí, ¿arrepentimiento? ¿O quizás resentimiento? Están en lo cierto, dijo finalmente. Me equivoqué. Pero ustedes también tienen que entender mi posición. No es fácil ver a mi hijo y a mi nuera luchando, cuando yo podría ayudarlos más. Sentí una punzada de culpa. Era cierto que su ayuda había sido fundamental en nuestro momento más difícil. Pero también era cierto que esa ayuda venía con un precio emocional cada vez más alto. Lo entendemos, doña Carmen, dije, sorprendiéndome a mí misma por la suavidad de mi tono. Y estamos agradecidos. Pero necesitamos encontrar nuestro propio camino. No podemos depender de usted para siempre. Ella asintió lentamente. Supongo que tienen razón. Yo, lo siento. De verdad.
Salimos de la casa con las bolsas de compras, dejando a doña Carmen en el living. El camino al shopping fue silencioso, cada uno perdido en sus pensamientos. En el centro comercial, la devolución de los artículos fue un proceso largo y tedioso. Cada prenda, cada accesorio que devolvíamos era un recordatorio de la confianza rota, de las buenas intenciones que habían salido terriblemente mal. Mientras esperábamos en la fila de atención al cliente, Carlos me tomó de la mano. ¿Qué vamos a hacer ahora, Lu?, preguntó, su voz cargada de preocupación. Suspiré profundamente. No lo sé, amor. Pero no podemos seguir viviendo así. Necesitamos nuestro propio espacio, nuestra independencia. Él asintió, apretando mi mano. Tenés razón. Pero, ¿cómo? Apenas tenemos para comer, mucho menos para alquilar algo. Encontraremos la manera, dije, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. Siempre lo hacemos, ¿no? Después de lo que pareció una eternidad, finalmente logramos devolver todo y cancelar los cargos en la tarjeta. Salimos del shopping sintiéndonos exhaustos, pero de alguna manera más ligeros. ¿Volvemos a lo de tu mamá?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Carlos negó con la cabeza. No, creo que todos necesitamos un poco de espacio para pensar. Volvamos al hotel por ahora. De vuelta en nuestra pequeña habitación en 11, nos sentamos en la cama, hombro con hombro, mirando por la ventana la ciudad que se extendía ante nosotros. Buenos Aires, con su caos y su belleza, parecía burlarse de nuestra situación. Tenemos que tomar una decisión, dije finalmente, rompiendo el silencio. No podemos seguir así, Carlos. Tu mamá, ella no va a cambiar. Y nosotros no podemos vivir bajo sus condiciones. Él asintió lentamente. Lo sé. Pero es mi mamá, Lu. No puedo simplemente abandonarla. No te estoy pidiendo que la abandones, respondí, girándome para mirarlo a los ojos. Pero tenemos que poner límites claros. Y eso significa vivir por nuestra cuenta, sin importar lo difícil que sea al principio. Carlos se pasó una mano por el rostro, un gesto que hacía cuando estaba tomando una decisión difícil. Tenés razón. Vamos a hacerlo. Vamos a buscar nuestro propio lugar, aunque sea una habitación más pequeña que esta. Sentí como una ola de alivio me recorría. Por primera vez en semanas, veía un rayo de esperanza en nuestro futuro. Mañana empezaremos a buscar, dije, apoyando mi cabeza en su hombro. Y vamos a salir adelante, ya vas a ver. Esa noche, acostados en esa cama incómoda, con el ruido de la ciudad como banda sonora, hicimos planes. Planes modestos, realistas, pero nuestros. Hablaríamos con amigos, buscaríamos trabajos adicionales, haríamos lo que fuera necesario para recuperar nuestra independencia. Lo que no sabíamos en ese momento era que nuestro camino hacia la independencia estaría lleno de obstáculos. La reacción de doña Carmen a nuestra decisión, las dificultades económicas que enfrentaríamos, y las pruebas que pondríamos a nuestra relación estaban aún por venir. Pero esa noche, en ese pequeño hotel de 11, sentimos que habíamos dado el primer paso hacia nuestra libertad. Y eso, a pesar de todo, nos llenaba de una extraña y cautivadora esperanza. Los días que siguieron al incidente de la tarjeta de crédito fueron una montaña rusa emocional. Carlos y yo nos movíamos por Buenos Aires como fantasmas, buscando desesperadamente un lugar para vivir que pudiéramos pagar con nuestros escasos recursos. Cada departamento que visitábamos era un recordatorio cruel de lo lejos que estábamos de nuestra antigua vida. Una tarde, después de ver un monoambiente en Constitución que parecía más una caja de zapatos que un hogar, nos sentamos en una plaza cercana, agotados y desanimados. «Esto es imposible, Lu», dijo Carlos, pasándose las manos por el pelo en un gesto de frustración. «No podemos pagar ni siquiera el lugar más pequeño y destartalado». Yo miré a nuestro alrededor, observando a las familias que disfrutaban de la tarde en la plaza, ajenas a nuestro drama. Tal vez deberíamos considerar volver con tu mamá», sugerí, las palabras saliendo de mi boca como si fueran veneno. Carlos me miró sorprendido. «¿En serio? Pensé que eras la que más quería irse». Suspiré profundamente. «Y quiero, créeme. Pero también soy realista. No podemos seguir gastando en el hotel, y a este paso,
vamos a terminar durmiendo en la calle. Fue en ese momento cuando el teléfono de Carlos sonó. Era doña Carmen. Carlos dudó un momento antes de atender, poniendo el altavoz para que yo también pudiera escuchar. Hijo, la voz de doña Carmen sonaba cansada y algo arrepentida. ¿Cuándo van a volver a casa? Los extraño. Carlos me miró, buscando una respuesta en mis ojos. Yo asentí levemente, resignada. Mamá, respondió Carlos, justamente estábamos hablando de eso. Pero antes de volver, necesitamos establecer algunas reglas claras. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Finalmente, doña Carmen habló. Está bien. Entiendo. Vengan, y hablaremos. El camino de vuelta a Palermo fue tenso. Cada cuadra que nos acercaba a la casa de doña Carmen se sentía como un paso atrás en nuestra búsqueda de independencia. Sin embargo, sabíamos que era nuestra mejor opción en ese momento. Al llegar, encontramos a doña Carmen en la cocina, preparando lo que parecía ser una cena elaborada. El aroma al locro recién hecho llenaba la casa, recordándome que, a pesar de todo, esta mujer había sido nuestra salvación en nuestro momento más oscuro. Mis chicos, dijo al vernos, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Qué bueno que volvieron. Nos sentamos en la mesa de la cocina, el locro humeando en nuestros platos como una ofrenda de paz. Por un momento, nadie dijo nada, el único sonido era el de las cucharas contra la loza. Finalmente, Carlos rompió el silencio. Mamá, antes que nada, queremos agradecerte por recibirnos nuevamente. Pero tenemos que hablar sobre lo que pasó y establecer algunos límites. Doña Carmen asintió lentamente, dejando su cuchara a un lado. Los escucho. Tomé aire, preparándome para lo que venía. Doña Carmen, apreciamos todo lo que ha hecho por nosotros. De verdad. Pero lo que pasó con la tarjeta de crédito no puede volver a suceder. Necesitamos que respeten nuestras cosas y nuestra privacidad. Vi cómo su rostro se tensaba, pero para mi sorpresa, no protestó. Entiendo, dijo en voz baja. Me equivoqué y lo siento. No volverá a pasar. Carlos continuó. También necesitamos que entiendas que, aunque estamos agradecidos por tu ayuda, somos adultos. Necesitamos tomar nuestras propias decisiones, incluso si a veces nos equivocamos. Doña Carmen nos miró a ambos, y por un momento vi en sus ojos a la mujer fuerte que había criado a Carlos sola después de enviudar joven. Tienen razón, dijo finalmente. A veces olvido que ya no son niños. Prometo intentar respetar más su espacio. Sentí como un peso se levantaba de mis hombros. Tal vez, solo tal vez, podríamos hacer que esto funcionara. Los días siguientes fueron un ejercicio de equilibrio delicado. Doña Carmen hacía un esfuerzo visible por darnos más espacio, aunque de vez en cuando no podía evitar hacer comentarios sobre cómo manejábamos nuestras finanzas o nuestras búsquedas de trabajo. Una mañana, mientras desayunábamos, doña Carmen nos sorprendió con una propuesta. He estado pensando, dijo, revolviendo su café con leche, ¿qué les parece si convertimos el Altillo en un mini departamento para ustedes? Tendrían su propia entrada y más privacidad. Carlos y yo nos miramos, sorprendidos. El Altillo era un espacio que doña Carmen siempre había usado como depósito, lleno de cajas con recuerdos y objetos olvidados. Mamá, ¿estás segura?, preguntó Carlos. Sería mucho trabajo. Doña Carmen sonrió, y por primera vez en semanas, vi un destello de la mujer cálida que recordaba de nuestras primeras visitas. Estoy segura. Ustedes necesitan su espacio, y yo, bueno, yo necesito aprender a soltarlos un poco. Así comenzó nuestro proyecto de renovación del Altillo. Durante las siguientes semanas, entre búsquedas de trabajo y entrevistas, dedicamos cada momento libre a limpiar, pintar y acondicionar el espacio. Fue un trabajo duro, pero también fue terapéutico. Cada pared que pintábamos, cada mueble que armábamos, era un paso hacia nuestra independencia. Doña Carmen, para mi sorpresa, respetó su promesa de darnos espacio. Aunque a veces la veíamos mirar con nostalgia las cajas de recuerdos que sacábamos del Altillo, nunca interfirió en nuestras decisiones. Sin embargo, no todo era color de rosa. Una tarde, mientras Carlos estaba en una entrevista de trabajo,
Doña Carmen subió al altillo con la excusa de traerme un mate. Lucía, comenzó, sentándose en una caja que aún no habíamos movido, ¿puedo preguntarte algo? Asentí, sintiendo una punzada de ansiedad en el estómago. ¿Ustedes están pensando en tener hijos pronto? La pregunta me tomó por sorpresa. No, doña Carmen. Por ahora estamos enfocados en estabilizarnos económicamente. Vi como su rostro se ensombrecía levemente. Ah, entiendo. Es que, bueno, no soy tan joven, ¿sabes? Y me gustaría ser abuela antes de... No terminó la frase, pero el mensaje era claro. Sentí una mezcla de irritación y culpa. ¿Acaso creía que le debíamos un nieto, además de todo lo demás? Doña Carmen, dije, tratando de mantener la calma, entiendo su deseo de ser abuela. Pero esa es una decisión que Carlos y yo tomaremos cuando estemos listos, no antes. Ella asintió, pero pude ver la decepción en sus ojos. Claro, claro. Solo era una pregunta. Ese incidente me dejó pensando. ¿Cuánto más tendríamos que ceder para mantener la paz? ¿Dónde estaba el límite entre la gratitud y la pérdida de nuestra autonomía? Cuando Carlos regresó esa noche, le conté sobre la conversación con su madre. Lo vi tensarse, la frustración evidente en su rostro. Lu, lo siento, dijo, abrazándome. Hablaré con ella. Esto tiene que parar. Al día siguiente, escuché sin querer la conversación entre Carlos y su madre en la cocina. Las voces subían y bajaban, y aunque no podía entender todo, capté frases como presión injusta y nuestras decisiones. Cuando Carlos subió al altillo más tarde, parecía agotado. Le dejé las cosas claras, me dijo. Pero no sé si realmente entendió. Los días siguientes fueron tensos. Doña Carmen se mostraba distante, y aunque seguía siendo amable, había una frialdad en su trato que no pasaba desapercibida. Carlos estaba cada vez más estresado, dividido entre su lealtad hacia mí y el amor por su madre. Una noche, mientras estábamos acostados en nuestro colchón en el altillo a medio terminar, Carlos me sorprendió con una pregunta. Lu, ¿y si nos vamos de Buenos Aires? Me incorporé, mirándolo en la penumbra. ¿Qué? ¿A dónde? Él se encogió de hombros. No sé. Córdoba, Rosario, Mendoza. Algún lugar donde podamos empezar de cero, lejos de todo esto. La idea era tentadora. Imaginé una vida lejos de la sombra de Doña Carmen, en una ciudad donde nadie nos conociera, donde pudiéramos construir nuestro futuro sin la constante presión familiar. ¿Y tu mamá?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Carlos suspiró profundamente. La quiero, Lu. Es mi mamá. Pero esto nos está destruyendo. A todos. Pasamos las siguientes noches discutiendo la posibilidad. Investigamos costos de vida en otras ciudades, oportunidades de trabajo, lugares para vivir. Cada búsqueda, cada plan que hacíamos, se sentía como un acto de traición hacia Doña Carmen, pero también como un paso hacia nuestra libertad. Finalmente, tomamos una decisión. Nos iríamos a Córdoba. Carlos había encontrado una posibilidad de trabajo en una agencia de diseño allí, y yo tenía algunos contactos que podían ayudarme a conseguir proyectos freelance. El día que decidimos contarle a Doña Carmen fue uno de los más difíciles de mi vida. La encontramos en el living, mirando viejos álbumes de fotos. Al vernos entrar con expresiones serias, cerró el álbum lentamente. ¿Qué pasa?, preguntó, su voz cargada de aprensión. Carlos se sentó junto a ella, tomando sus manos entre las suyas. Mamá, tenemos que hablar. Mientras Carlos le explicaba nuestros planes, vi como el rostro de Doña Carmen pasaba por una gama de emociones, sorpresa, dolor, ira, y finalmente, una resignación que me partió el corazón. Así que se van, dijo cuando Carlos terminó de hablar. Me van a dejar sola. No es así, mamá, respondió Carlos, su voz quebrándose ligeramente. No te estamos abandonando. Solo. Necesitamos hacer esto por nosotros. Doña Carmen nos miró a ambos, y por un momento vi en sus ojos todo el miedo y la soledad que había estado ocultando detrás de su actitud controladora. ¿Y si les doy todo el altillo?
¿Y si prometo no meterme más en sus vidas? Sentí como se me formaba un nudo en la garganta. Doña Carmen, dije suavemente, no se trata solo del espacio. Necesitamos construir nuestra vida, cometer nuestros propios errores. Y usted necesita vivir la suya, sin la carga de tenernos aquí. Ella asintió lentamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Supongo que tienen razón. Yo lo siento. Por todo. Los días siguientes fueron una mezcla agridulce de preparativos y despedidas. Doña Carmen, para su crédito, hizo un esfuerzo por apoyarnos. Nos ayudó a empacar, nos dio consejos sobre cómo administrar una casa, la mayoría de los cuales ya sabíamos, pero aceptamos con una sonrisa, e incluso nos preparó una caja con comida para el viaje. La mañana de nuestra partida, mientras cargábamos nuestras pocas pertenencias en el auto que habíamos alquilado, Doña Carmen salió a despedirnos. Llevaba en sus manos una pequeña caja. Quiero que tengan esto, dijo, entregándomela. Dentro había un juego de mate, el mismo que habíamos usado tantas veces en esa cocina. Para que se acuerden de mí y de su hogar. Sentí como las lágrimas se agolpaban en mis ojos. A pesar de todo, esta mujer nos había dado un hogar cuando más lo necesitábamos. Gracias, Doña Carmen. Por todo. Nos abrazamos, y por un momento, sentí que todas las tensiones y los malos entendidos de los últimos meses se disolvían en ese abrazo. Mientras nos alejábamos de la casa, vi por el espejo retrovisor a Doña Carmen de pie en la puerta, haciéndose cada vez más pequeña. Carlos conducía en silencio, sus nudillos blancos de apretar el volante. ¿Estamos haciendo lo correcto?, pregunté en voz baja. Carlos me miró brevemente antes de volver su atención a la ruta. Tenemos que hacerlo, Lu. Por nosotros, y también por ella. Mientras Buenos Aires quedaba atrás y la ruta se extendía ante nosotros, sentí una mezcla de miedo y emoción. Estábamos dejando atrás no solo una ciudad, sino una etapa de nuestras vidas. Lo que nos esperaba en Córdoba era un misterio, pero al menos sería nuestro propio camino. El mate de Doña Carmen descansaba entre nosotros en el asiento, un recordatorio de dónde veníamos y de los lazos que, a pesar de todo, seguían uniéndonos. Sabía que el camino no sería fácil, que extrañaríamos a Doña Carmen más de lo que queríamos admitir, y que construir una nueva vida desde cero sería un desafío enorme. Pero mientras la ruta se desplegaba ante nosotros, bajo el cielo azul de la pampa argentina, sentí que, por primera vez en mucho tiempo, estábamos verdaderamente en control de nuestro destino. Y eso, a pesar de todo el dolor y la incertidumbre, se sentía como libertad. El viaje a Córdoba fue largo y silencioso. Carlos y yo pasamos gran parte del trayecto sumidos en nuestros pensamientos, el paisaje de la pampa argentina desfilando por las ventanillas como una película muda. El mate que nos había regalado Doña Carmen pasaba de mano en mano, cada sorbo un recordatorio agridulce de lo que dejábamos atrás. Llegamos a Córdoba al atardecer. La ciudad nos recibió con su característica mezcla de historia colonial y modernidad, las cúpulas de las iglesias recortándose contra un cielo teñido de naranja y violeta. Nos dirigimos directamente al pequeño departamento que habíamos alquilado a distancia, ubicado en el barrio de Nueva Córdoba. El departamento era pequeño, apenas un monoambiente con una cocinita y un baño diminuto, pero era nuestro. Mientras desempacábamos nuestras escasas pertenencias, sentí una mezcla de emoción y terror. Estábamos realmente por nuestra cuenta ahora. Bueno, hogar, dulce hogar, dijo Carlos, tratando de sonar optimista mientras colocaba el mate de su madre en un estante improvisado. Esa noche, acostados en nuestro colchón en el suelo, aún no teníamos cama, mirando el techo desconocido, la realidad de nuestra situación nos golpeó con fuerza. ¿Y si nos equivocamos, Lu?, susurró Carlos en la oscuridad. ¿Y si no podemos hacerlo? Busqué su mano y la apreté con fuerza. Vamos a poder, amor. Estamos juntos en esto. Los primeros días en Córdoba fueron un torbellino de actividad. Carlos comenzó su nuevo trabajo en la agencia de diseño, mientras yo me dedicaba a buscar proyectos freelance y a acondicionar nuestro pequeño hogar. Cada peso que ganábamos iba destinado a necesidades básicas, comida, transporte, y poco a poco, muebles para hacer el departamento más habitable. Una tarde, mientras
mientras estaba en el supermercado tratando de estirar nuestro presupuesto lo más posible, me encontré mirando fijamente una góndola de yerba mate. Instintivamente, agarré la marca que siempre compraba Doña Carmen. Fue solo cuando llegué a la caja que me di cuenta de lo que había hecho y, con un nudo en la garganta, la devolví y elegí una marca más barata. Esa noche, mientras compartíamos un guiso simple, la cocina nunca había sido mi fuerte, y estaba aprendiendo a la fuerza. Le conté a Carlos sobre el incidente del supermercado. Es normal que le extrañes, me dijo, revolviendo distraídamente su plato. Yo también le extraño, a pesar de todo. ¿Has hablado con ella?, pregunté, consciente de que era un tema delicado. Carlos negó con la cabeza. Todavía no. No sé qué decirle. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco, fuimos estableciendo una rutina. Carlos se sumergió en su trabajo en la agencia, llegando tarde muchas noches, cansado pero satisfecho. Yo, por mi parte, logré conseguir algunos clientes para proyectos de diseño freelance, aunque el trabajo era irregular y mal pagado. Nuestra vida social era prácticamente inexistente. No conocíamos a nadie en Córdoba, y entre el trabajo y la preocupación constante por llegar a fin de mes, no teníamos ni el tiempo ni la energía para hacer amigos. Una noche, después de una cena particularmente triste, fideos con manteca, otra vez, Carlos explotó. No puedo más, Lu. Extraño a mi mamá, extraño Buenos Aires, extraño tener una vida normal. Lo abracé mientras lloraba, sintiendo como mis propias lágrimas amenazaban con derramarse. Lo sé, amor. Yo también. Pero tenemos que ser fuertes. Esto es temporal, ya vas a ver. Pero en el fondo, yo también tenía mis dudas. ¿Habíamos cometido un error al venirnos a Córdoba? ¿Estaríamos mejor si hubiéramos aguantado un poco más en lo de Doña Carmen? Fue en ese momento de desesperación cuando decidí tomar cartas en el asunto. Al día siguiente, mientras Carlos estaba en el trabajo, salí decidida a cambiar nuestra situación. Mi primera parada fue la universidad. Recordé que en Buenos Aires había dado algunas clases de diseño, así que pensé que tal vez podría hacer lo mismo aquí. Para mi sorpresa y alegría, el departamento de extensión estaba buscando profesores para cursos cortos. Salí de allí con la promesa de 2 cursos para el próximo mes. Envalentonada por este pequeño éxito, mi siguiente parada fue una cafetería que había visto cerca de nuestro departamento. Siempre estaba llena de estudiantes y su decoración dejaba mucho que desear. Armándome de valor, hablé con el dueño y le ofrecí rediseñar el logo y la imagen del local a cambio de comidas gratis por un mes. Para mi sorpresa, aceptó. Esa noche, cuando Carlos llegó del trabajo, lo recibí con una sonrisa que no había mostrado en semanas. ¿Qué pasó?, preguntó, sorprendido por mi buen humor. Le conté sobre mis logros del día, viendo cómo su rostro se iluminaba con cada palabra. Lu, eso es. Increíble, exclamó, abrazándome con fuerza. Sabía que lo lograrías. Por primera vez desde que llegamos a Córdoba, cenamos con optimismo, haciendo planes y soñando con el futuro. Esa noche, mientras estábamos acostados en nuestro colchón, que seguía en el suelo, pero ahora parecía más acogedor, Carlos me sorprendió con una confesión. Hoy hablé con mamá, dijo en voz baja. Me giré para mirarlo, sorprendida. ¿En serio? ¿Cómo está? Carlos suspiró. Está adaptándose. Dice que la casa se siente muy vacía sin nosotros. Pero también me dijo que está orgullosa de que estemos luchando por nuestra independencia. Sentí una mezcla de alivio y culpa. ¿Le contaste sobre nuestra situación? No todo, admitió Carlos. No quiero que se preocupe. Pero le dije que estamos bien y que la extrañamos. Las siguientes semanas fueron de trabajo duro pero gratificante. Mis clases en la universidad fueron un éxito, y pronto me ofrecieron más cursos. El rediseño de la cafetería no solo nos proporcionó comidas gratis, un alivio enorme para nuestro presupuesto, sino que también me trajo nuevos clientes que habían visto mi trabajo allí. Carlos, por su parte, estaba destacando en la agencia. Su jefe lo felicitó por su dedicación y creatividad, y le dio más responsabilidades. Aunque seguía trabajando largas horas, ahora llegaba a casa con una sonrisa en el rostro,
ansioso por contarme sobre sus proyectos. Poco a poco, nuestro pequeño departamento fue transformándose en un hogar. Compramos una cama real, adiós, colchón en el suelo, algunas plantas para dar vida al espacio, y hasta nos dimos el lujo de un pequeño sofá de segunda mano. Una tarde de domingo, mientras disfrutábamos de un mate en nuestro nuevo, para nosotros, sofá, Carlos me miró con una expresión seria. Lu, ¿sos feliz acá? La pregunta me tomó por sorpresa. Reflexioné por un momento antes de responder. Sabes, creo que sí. No es fácil, pero me siento orgullosa de lo que estamos logrando. ¿Y vos? Carlos sonrió. También. Extraño a mi mamá y a Buenos Aires, pero siento que estamos construyendo algo nuestro. Algo real. Fue en ese momento cuando nos dimos cuenta de que, sin querer, habíamos cruzado un umbral invisible. Ya no éramos los jóvenes asustados que habían llegado a Córdoba meses atrás, sino adultos construyendo su propio camino. Los meses siguientes trajeron más desafíos, pero también más logros. Ampliamos nuestro círculo social, haciendo amigos entre mis estudiantes y los colegas de Carlos. Descubrimos los encantos de Córdoba, los paseos por el Parque Sarmiento, los asados con nuevos amigos en las sierras, las noches de teatro en la ciudad universitaria. Un día, casi 6 meses después de nuestra llegada, recibimos una llamada inesperada. Era doña Carmen. Quiero ir a visitarlos, anunció sin preámbulos. Carlos y yo nos miramos, sorprendidos y un poco aprensivos. ¿Estábamos listos para esto? Claro, mamá, respondió Carlos después de un momento. Nos encantaría. Los días previos a la visita de doña Carmen fueron de nervios y preparativos. Limpiamos el departamento de arriba a abajo, compramos comida extra, e incluso me aventuré a preparar algunas de sus recetas favoritas, con resultados mixtos, debo admitir. Cuando finalmente llegó, me sorprendió lo mucho que había cambiado. Se veía más delgada, más frágil de alguna manera. Pero sus ojos brillaban con la misma intensidad de siempre. Mis chicos, dijo al vernos, abrazándonos con fuerza. Cómo los extrañé. Los primeros momentos fueron incómodos. Doña Carmen recorrió nuestro pequeño departamento con mirada crítica, y por un momento temí que empezara a hacer comentarios sobre cómo vivíamos. Pero para mi sorpresa, sonrió. Han hecho un buen trabajo acá, dijo, acariciando el mate que nos había regalado, ahora en un lugar de honor en nuestra repisa. Se nota que es su hogar. Esa noche, mientras cenábamos, mi intento de locro, que para mi alivio resultó comestible, doña Carmen nos contó sobre su vida en Buenos Aires. Había empezado a tomar clases de pintura, se había unido a un club de lectura, e incluso estaba considerando hacer un viaje con unas amigas. Ustedes tenían razón, admitió mientras tomábamos el postre. Necesitaba vivir mi propia vida. Y ustedes la suya. Sentí como se me formaba un nudo en la garganta. Gracias, doña Carmen. Significa mucho escuchar eso. Los días que doña Carmen pasó con nosotros fueron sorprendentemente agradables. Nos mostró una faceta que no conocíamos, la de una mujer independiente, curiosa por conocer nuestra nueva ciudad y nuestra nueva vida. Incluso se ofreció a cuidar las plantas de nuestros vecinos cuando se enteró de que lo hacíamos regularmente. La mañana de su partida, mientras esperábamos el taxi que la llevaría al aeropuerto, doña Carmen nos tomó de las manos. Estoy orgullosa de ustedes, dijo, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Han construido una vida hermosa acá. Y quiero que sepan que siempre tendrán un hogar en Buenos Aires, pero como visita, no como, bueno, ya saben. Carlos la abrazó con fuerza. Gracias, mamá. Te queremos. Mientras veíamos el taxi alejarse, sentí una mezcla de emociones, alivio, orgullo y sí, un poco de nostalgia. Pero sobre todo, sentí una profunda gratitud. Gratitud por el camino que habíamos recorrido, por los obstáculos que habíamos superado, y por la fuerza que habíamos descubierto en nosotros mismos. Esa noche, Carlos y yo nos sentamos en nuestro pequeño balcón, compartiendo un mate y mirando las luces de Córdoba. ¿Sabes una cosa?, dije, apoyando mi cabeza en su hombro. Creo que lo logramos. Carlos me besó la frente. Sí, mi amor. Lo logramos.
y mientras el mate pasaba entre nosotros, saboreando el gusto familiar y reconfortante de la hierba, supe que habíamos encontrado nuestro lugar. No solo en Córdoba, sino en el mundo. Habíamos alcanzado esa independencia que tanto anhelábamos, y aunque el camino había sido difícil, cada paso había valido la pena. Mirando hacia el futuro, ya no sentía miedo. Teníamos desafíos por delante, seguro, pero ahora sabía que podíamos enfrentarlos. Juntos, habíamos construido no solo un hogar, sino una vida. Y eso, más que cualquier otra cosa, era el verdadero significado de la independencia. El tiempo pasó volando en Córdoba. Antes de darnos cuenta, Carlos y yo llevábamos ya 2 años en la ciudad. Nuestra vida había cambiado drásticamente desde aquellos primeros días de incertidumbre y apreturas económicas. Ahora, ambos teníamos trabajos estables. Yo había logrado establecerme como profesora adjunta en la universidad y también mantenía una cartera de clientes freelance, mientras que Carlos había ascendido a director creativo en su agencia. Una tarde de domingo, mientras disfrutábamos de un asado en las sierras con amigos, me di cuenta de lo mucho que habíamos crecido. Ya no éramos esa pareja asustada que había llegado a Córdoba huyendo de la sombra de Doña Carmen. Éramos adultos seguros de sí mismos, con una red de amigos y una vida que habíamos construido con nuestro propio esfuerzo. Sin embargo, a pesar de todos nuestros logros, había algo que seguía pesando en nuestras conciencias: nuestra relación con Doña Carmen. Si bien las cosas habían mejorado desde su visita, y manteníamos contacto telefónico regular, sentíamos que aún quedaban heridas sin sanar. Fue Carlos quien finalmente puso el tema sobre la mesa una noche, mientras cenábamos en nuestro ahora acogedor departamento. Lu, comenzó, revolviendo distraídamente su plato de pasta, he estado pensando. ¿Y si invitamos a mamá a pasar las fiestas con nosotros? La propuesta me tomó por sorpresa. Las fiestas siempre habían sido un tema delicado. Los 2 años anteriores habíamos evitado el asunto, quedándonos en Córdoba con la excusa del trabajo. ¿Estás seguro?, pregunté, tratando de ocultar mi aprensión. Sabes que las fiestas pueden ser complicadas. Carlos asintió. Lo sé. Pero creo que es hora de enfrentar esto de una vez por todas. Han pasado 2 años, Lu. Hemos crecido, mamá ha cambiado. Tal vez sea el momento de una verdadera reconciliación. Reflexioné sobre sus palabras. Era cierto que Doña Carmen había mostrado cambios positivos. Nuestras conversaciones telefónicas eran más relajadas, y había respetado nuestro espacio, nunca presionando para que volviéramos a Buenos Aires. Quizás Carlos tenía razón. Quizás era hora de dar el siguiente paso. Está bien, dije finalmente. Invitémosla. Pero con una condición: si las cosas se ponen tensas, tenemos que estar preparados para establecer límites claros. Carlos sonrió, aliviado. Por supuesto. Estamos juntos en esto. La llamada a Doña Carmen esa noche fue sorprendentemente fácil. Se mostró emocionada ante la invitación, pero también cautelosa, como si temiera que fuera demasiado bueno para ser verdad. ¿Están seguros, mis amores?, preguntó. No quiero incomodarlos. Estamos seguros, mamá, respondió Carlos. Queremos pasar las fiestas contigo. Los días previos a la llegada de Doña Carmen fueron un torbellino de preparativos. Limpiamos el departamento a fondo, compramos comida extra, e incluso me aventuré a practicar algunas de sus recetas tradicionales de Navidad. Carlos, por su parte, se encargó de organizar algunas actividades para mostrarle la ciudad a su madre. Cuando finalmente llegó el día, fuimos a buscarla al aeropuerto con una mezcla de emoción y nerviosismo. Al verla salir por la puerta de arribos, noté que el tiempo también había dejado su huella en ella. Su pelo estaba más blanco, y se movía con más lentitud. Pero sus ojos brillaban con la misma intensidad de siempre. Mis chicos, dijo al vernos, abrazándonos con fuerza. ¡Qué alegría estar aquí con ustedes! Los primeros días fueron sorprendentemente agradables. Doña Carmen se mostró genuinamente interesada en nuestra vida en Córdoba. Escuchó con atención mientras le contábamos sobre nuestros trabajos, nuestros amigos, nuestros planes para el futuro. Incluso se ofreció a ayudar en la cocina, pero de una manera respetuosa, sin tratar de tomar el control. Una tarde,
mientras preparábamos la cena juntas, doña Carmen me sorprendió con una confesión. ¿Sabes, Lucía?, comenzó, mientras picaba cebollas para el relleno del pavó, he estado yendo a terapia. La miré, sorprendida. ¿En serio? Eso es genial, doña Carmen. Ella asintió, con una sonrisa tímida. Sí, después de que ustedes se fueron, bueno, me di cuenta de que necesitaba ayuda para entender algunas cosas. Sobre mí misma, sobre mi relación con Carlos, contigo. Sentí como se me formaba un nudo en la garganta. ¿Y cómo ha sido? Difícil, admitió. Pero necesario. Me he dado cuenta de muchas cosas. De cómo mi miedo a la soledad me llevó a ser, bueno, a ser como fui con ustedes. En ese momento, dejé el cuchillo que estaba usando y la miré directamente. Doña Carmen, yo. Ella levantó una mano, interrumpiéndome suavemente. No, déjame terminar, por favor. Quiero que sepas que entiendo lo mal que me porté. Como los presioné, como invadí su espacio. Y lo siento. De verdad lo siento. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas ahora. Gracias, logré decir. Significa mucho escuchar eso. Nos abrazamos allí mismo, en medio de la cocina, rodeadas del olor a pavó y especias. Fue un momento de catarsis, de liberación de tensiones acumuladas durante años. Esa noche, durante la cena, le contamos a Carlos sobre nuestra conversación. Él se emocionó visiblemente, tomando las manos de su madre entre las suyas. Mamá, dijo, su voz quebrada por la emoción, estoy tan orgulloso de ti. Sé que no ha sido fácil. Doña Carmen sonrió entre lágrimas. No, no lo ha sido. Pero ustedes valen la pena. Nuestra familia vale la pena. Los días siguientes fueron de reflexión y conversaciones profundas. Hablamos sobre el pasado, sobre los errores cometidos por todos, sobre nuestros miedos y esperanzas. Fue como si, por primera vez, nos viéramos realmente los unos a los otros, no como figuras idealizadas o demonizadas, sino como seres humanos complejos y falibles. La noche de Navidad, mientras compartíamos la cena que habíamos preparado juntos, sentí que algo había cambiado fundamentalmente en nuestra dinámica familiar. Ya no había tensión en el aire, ni palabras no dichas pesando sobre nosotros. En su lugar, había una sensación de comprensión mutua, de aceptación. Después de la cena, mientras tomábamos el tradicional brindis con sidra, doña Carmen nos sorprendió con un anuncio. He estado pensando, comenzó, su voz cargada de emoción, y he decidido vender la casa en Buenos Aires. Carlos y yo intercambiamos miradas de sorpresa. Pero mamá, dijo Carlos, esa casa ha sido tu hogar durante décadas. Doña Carmen asintió. Lo sé, hijo. Pero es demasiado grande para mí sola. Estaba pensando en comprar algo más pequeño, tal vez aquí en Córdoba. La noticia nos dejó sin palabras. Doña Carmen mudándose a Córdoba. Hace 2 años, la idea nos habría llenado de pánico. Pero ahora, después de todo lo que habíamos pasado, después de todo el crecimiento y la sanación, la perspectiva no parecía tan aterradora. ¿Estás segura, mamá?, preguntó Carlos. Es un gran cambio. Ella sonrió. Estoy segura. Quiero estar cerca de ustedes, de mi familia. Pero, añadió rápidamente, no se preocupen. No pienso mudarme con ustedes ni nada por el estilo. Quiero mi propio espacio, mi propia vida. Solo, cerca. Miré a Carlos, buscando su reacción. Vi en sus ojos una mezcla de emociones, sorpresa, alegría, y sí, un poco de preocupación. Pero sobre todo, vi amor. Si es lo que realmente quieres, mamá, dijo finalmente, te apoyaremos. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad. Entre celebraciones navideñas y paseos por la ciudad, ayudamos a doña Carmen a explorar opciones de vivienda en Córdoba. Para nuestra sorpresa, se inclinó por un pequeño departamento en un barrio tranquilo, no muy lejos del nuestro pero lo suficientemente distante como para mantener nuestra independencia. Una tarde, mientras tomábamos mate en las sierras, una costumbre cordobesa que doña Carmen había adoptado con entusiasmo, ella nos sorprendió con otra revelación.
He estado pensando en retomar mi carrera de enfermería, dijo, mirando hacia el horizonte. Tal vez hacer trabajo voluntario en algún hospital. La noticia nos llenó de alegría. Ver a doña Carmen haciendo planes, pensando en su propio crecimiento y realización personal, era un cambio maravilloso. Eso es fantástico, mamá, dijo Carlos, abrazándola. Estoy seguro de que serás de gran ayuda. Yo asentí, añadiendo, y si necesitas ayuda para actualizar tu currículum o algo así, cuenta conmigo. Doña Carmen nos miró con ojos brillantes. Gracias, mis amores. No saben lo que significa para mí tener su apoyo. Esa noche, de vuelta en nuestro departamento, Carlos y yo reflexionamos sobre los eventos de los últimos días. ¿Puedes creer lo mucho que han cambiado las cosas?, pregunté, acurrucándome junto a él en el sofá. Carlos negó con la cabeza, una sonrisa en sus labios. Es increíble. Hace 2 años, la idea de tener a mi mamá cerca nos habría aterrorizado. Y ahora se siente bien, completé. Se siente como debería ser una familia. Él asintió, besándome la frente. Exacto. Una familia con límites saludables, con respeto mutuo. Los meses siguientes fueron de ajustes y nuevos comienzos. Ayudamos a doña Carmen a instalarse en su nuevo departamento, a familiarizarse con la ciudad, a conectarse con grupos de voluntariado. Para nuestra alegría, se adaptó rápidamente, haciendo nuevos amigos y encontrando su lugar en la comunidad. Nuestra dinámica familiar también evolucionó. Establecimos una rutina de cenas familiares semanales, pero también respetamos nuestros espacios individuales. Doña Carmen nunca apareció sin avisar, y nosotros hicimos un esfuerzo por incluirla en nuestras vidas sin sacrificar nuestra independencia. Un domingo, casi un año después de la mudanza de doña Carmen, estábamos todos reunidos en su departamento para un almuerzo. Mientras la veía interactuar con algunos de nuestros amigos que habíamos invitado, bromeando y compartiendo historias, me di cuenta de lo lejos que habíamos llegado. ¿En qué piensas?, me preguntó Carlos, acercándose con 2 copas de vino. Sonreí, tomando una de las copas. En todo. En cómo eran las cosas antes, y en cómo son ahora. En lo mucho que hemos crecido todos. Él asintió, siguiendo mi mirada hacia donde su madre reía con nuestros amigos. Es increíble, ¿no? ¿Quién hubiera pensado que terminaríamos así? En ese momento, doña Carmen se acercó a nosotros, sus ojos brillando de felicidad. Mis chicos, dijo, abrazándonos. Gracias por este día hermoso. Y mientras estábamos allí, los 3 juntos, sentí una profunda sensación de paz y gratitud. Habíamos recorrido un largo y difícil camino, lleno de obstáculos y malentendidos. Pero al final, habíamos llegado a un lugar de comprensión mutua, de respeto, de amor verdadero. Esa noche, de vuelta en nuestro departamento, Carlos y yo nos sentamos en nuestro pequeño balcón, compartiendo un mate y mirando las luces de Córdoba. ¿Sabes una cosa?, dije, apoyando mi cabeza en su hombro. Creo que finalmente lo logramos. Encontramos el equilibrio. Carlos me abrazó con fuerza. Sí, mi amor. Lo logramos. Juntos. Y mientras el mate pasaba entre nosotros, saboreando el gusto familiar y reconfortante de la hierba, reflexioné sobre nuestro viaje. Desde aquellos días tensos en Buenos Aires, pasando por nuestra mudanza desesperada a Córdoba, hasta este momento de paz y reconciliación. Habíamos aprendido lecciones difíciles sobre el amor, el respeto y la independencia. Habíamos crecido, no solo como individuos, sino como familia. Mirando hacia el futuro, ya no sentía miedo ni incertidumbre. Sabía que enfrentaríamos desafíos, por supuesto. La vida siempre trae nuevos obstáculos. Pero ahora teníamos las herramientas para enfrentarlos. Teníamos comprensión, comunicación abierta, y sobre todo, un amor que había sido probado y fortalecido por las dificultades. Nuestra historia no era perfecta. Estaba llena de errores, de momentos de duda y de dolor. Pero era nuestra historia. Una historia de crecimiento, de perdón y de la capacidad del amor para superar incluso los obstáculos más difíciles. Y mientras la noche caía sobre Córdoba, sentí una profunda gratitud por todo lo que habíamos vivido.
por los momentos difíciles que nos habían hecho más fuertes, y por los momentos de alegría que habían hecho que todo valiera la pena. Porque al final, eso es lo que significa ser una familia, crecer juntos, aprender juntos, y amarse a pesar de todo.